En esta ocasión, el pastor Alberto ha aceptado la invitación. Es pastor argentino, ejerce su ministerio en la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo en Buenos Aires, Argentina. Además es presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Pastor Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por tener el privilegio de tenerle en medio nuestro. Estamos seguros que el Señor le utilizará como un instrumento muy especial en sus manos en esta hora. Así que, pastor, el tiempo a partir de este momento es suyo. Que el Señor les bendiga y saludos en nombre de toda la Federación de Iglesias Bautistas del Caribe y en nombre también de toda la denominación bautista colombiana. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias, hermanos, por esta invitación. Cuando me pidieron que hablara sobre la oración, y sé que estoy hablando a pastores, uno piensa, ¿qué puedo decir? Alguien que siempre habla de la oración, enseña a su propia congregación sobre la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Pero pensé también en mi propia peregrinación en este sentido. ¿De dónde vengo? Yo quiero solamente contar un poquito acerca de mi propia familia. Ustedes saben, vengo de una familia de inmigrantes. Lo que recuerdo es a mi abuela, una mujer de oración. A veces a la noche yo la sorprendía en el patio de la casa, en el jardín, orando, llorando, clamando, y no lo entendía, era niño todavía, pero la oía orando. Y yo veo la importancia que tiene que nuestros seres queridos oren por nosotros, la importancia que tiene el ser apoyado en el ministerio con la oración. Recuerdo a un pastor brasilero que estuvo en un congreso en Mendoza, aquí en la provincia, en la Argentina, un congreso juvenil, y él contó su testimonio, que un grupo de jóvenes dijeron que querían orar por él, y él pensó, ¿por qué van a orar por mí? Pensó casi como una crítica hacia su ministerio. Pero ellos simplemente sintieron que tenían que orar por su pastor. Y me recuerdo todavía lo que dijo este predicador. Dice, esos jóvenes oraron por mí. Cada vez que yo predicaba, sentía el respaldo de la oración de estos jóvenes. Mi ministerio cambió. La iglesia creció. Yo fui tremendamente bendecido porque hubo alguien que estuvo orando, intercediendo. Cada vez que yo predicaba, el poder de Dios se manifestaba en la reunión. Eso tocó profundamente mi corazón. Y yo me di cuenta que el ministerio pastoral, si no es respaldado por la oración de la iglesia, se hace muy difícil. Decía Carlos Spurgeon, oh, orad por mí, orad por mí. Pedía eso a la iglesia para que cada vez que predique lo haga con la unción del Espíritu Santo. Y se da cuenta que no podía tener un ministerio realmente eficaz si la iglesia no oraba por él. Por eso considero que la vida de oración de la iglesia, la vida de oración del ministerio pastoral es fundamental para el desarrollo ministerial, fundamental para el crecimiento de la iglesia. Por eso en el artículo que había escrito, hablé sobre la importancia de la oración, de orar sin detenerse, sin parar, orar sin cesar, refiriéndome al hábito de la oración. A veces nosotros nos resistimos al hábito y a veces pensamos, ¿cómo uno puede orar sin cesar? Si tiene que estudiar, si tiene que trabajar, si tiene que hablar, si tiene que dormir, ¿cómo puedo estar orando sin cesar? Pero Jesús lo que quería decir es que nosotros tengamos un tiempo de oración en el día.
especial, es decir, que no rompamos la rutina. Como una vez sugería, tenía un curso de inglés y el instructor del curso, por online por supuesto, un curso que había contratado, que había pagado, y él decía, nunca deje de practicar. Usted si va a aprender el idioma, tiene que, por lo menos 5 minutos, 10 minutos, tiene que practicarlo. Si usted rompe la rutina, se quiebra esa cadena. Imaginaba como una cadena de eventos que se suceden. Cuando usted rompe esa cadena, a veces es difícil volverla a unir. Eso es lo que Jesús quiso decir con orar sin cesar, de tener ese tiempo especial de comunión con el Señor. Y yo quiero recomendar dos libros que salieron recientemente del mundo hispano sobre la oración. A veces por el título, el primero se llama La oración del Señor de R.C. Sproul, y uno mira y dice, tal vez por el título no compraría este libro. ¿Qué más me puede decir a mí sobre la oración del Señor? Y se van a sorprender. Realmente es un libro que inspira a la oración, que enseña a orar. Y él en uno de sus capítulos dice, los discípulos nunca le pidieron a Jesús que le enseñe cómo multiplicar los panes y los peces. Nunca le pidieron que enseñe cómo convertir el agua en vino. Nunca le pidieron que le enseñe a hacer caminar a un paralítico o resucitar a un muerto. Pero le pidieron que le enseñe a orar. Señor, enséñanos a orar. Y me pareció muy apropiada esta reflexión de Sproul acerca de la oración. Yo recomiendo a los pastores que puedan conseguir este libro porque le va a bendecir su vida y su ministerio. El segundo libro es también parecido a esto, pero completamente diferente. Escrito por Justo L. González. Y ustedes si conocen a Justo González, escribió Historia del Cristianismo, Historia del Pensamiento Cristiano. Bueno, muchísimos libros que ha escrito que han sido de tanta bendición para nosotros. Este se titula Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó. Y como historiador, él señala cómo el Padre Nuestro fue aplicado en la Iglesia a través de los siglos. Y menciona, por ejemplo, la Didache. La Didache era la doctrina de los 12 apóstoles. Fue un escrito más o menos del año 100, casi entra en el canon de la Sagrada Escritura, entre los 27 libros del Nuevo Testamento, casi entra la Didache, o Didache, la doctrina de los 12 apóstoles. Y hay unas recomendaciones sobre cómo se tiene que celebrar la cena del Señor, el bautismo por inmersión, y menciona el Padre Nuestro. Y Justo González cita una frase, la Didache, que dice que el Padre Nuestro tendría que orarse 3 veces por día, como una costumbre de la Iglesia. Me parece muy interesante. Después, por supuesto, citas de Cipriano, de Agustín de Hipona, de Martín Lutero, bueno, de distintos, o también de Tomás de Aquino, sobre cómo utilizó el Padre Nuestro a través de la historia. Y me parece muy rico. Si usted quiere enseñar a la Iglesia a orar, es fundamental. Uno cuando piensa en la vida de oración de la Iglesia, ve que tal vez sea la reunión menos asistida en nuestras iglesias. Para mí ha sido siempre una aflicción. Y también ha sido a veces yo he visto que ha sido una tortura para mí ir a una reunión de oración.
Yo llamo a algunas reuniones, algunas personas que oran en la reunión de oración como los asesinos de la reunión de oración. Hasta incluso un pastor escribió un libro, un artículo, no un libro, dice, invitando a la iglesia a un funeral. Toda la iglesia está invitada al funeral de Nuestra Señora Reunión de Oración. Es un artículo muy cómico, pero muy profundo, porque muestra las causas por qué se muere una reunión de oración. Y cuando yo me hice cargo aquí de la iglesia, hace ya 40 años soy pastor de la misma iglesia, soy pastor de más de 50 años, por supuesto, fui pastor de otras congregaciones, pensé que no iba a durar tanto, que iba a estar un tiempo y me iba, pero me hice cargo de esta iglesia en el año 1979. La iglesia era pequeña en aquel tiempo. Las reuniones de oración prácticamente eran inexistentes. Había apenas 4 hermanas que venían a orar los días jueves y los diáconos de la iglesia la elogiaban y felicitamos a nuestras hermanas que son tan fieles. Y yo decía, qué raro que la iglesia no se reúna para orar. Y todo el peso de la responsabilidad de la oración haya caído sobre estas 4 hermanas ancianitas que venían a orar. Claro, cuando yo la escuché después orar, y yo sé por qué los demás no querían venir a orar. A veces las oraciones se vuelven tan tediosas, oraciones tan largas. Ustedes saben, yo soy hijo de un pastor bautista. Mi padre fue pastor, mi suegro también un pastor bautista. Mi padre me llevaba a las reuniones de oración en aquella congregación pequeña a los días miércoles. Y yo recuerdo a una hermana que, bueno, nos poníamos de rodillas para orar, y una hermana que se ponía a orar, yo la recuerdo como Doña Felipa. Y Doña Felipa se ponía a orar y le recordaba a Dios en cada oración todo lo que Dios hizo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no terminaba nunca. Y mientras ella oraba y oraba y oraba ella sola, yo oraba también, decía, Señor, que se calle, por favor, que no continúe más, ya no aguanto más. Era una tortura ir a una reunión de oración. Es decir, veo también eso, que a veces las oraciones son letanías, un rosario de quejas, y Señor, nos pasa esto, nos pasa aquello, y tenemos estos problemas, y la iglesia a veces no ora porque no sabe orar, porque no aprendió a orar. Así que, como dije hace más de 40 años, cuando me hice cargo de la iglesia, vi que venían tan poca gente. Entonces me propuse, ni siquiera abrían el templo, solamente la planta educacional, una piecita, claro, para 4 viejitas, era solamente una pieza, una habitación, un aula del templo, ya era suficiente. Así que abrí las puertas del templo y dije, a partir del próximo jueves vamos a aprender cómo orar. Fue interesante, vinieron en la primera reunión poca gente, la segunda un poco más. A los pocos meses había más gente en las reuniones de oración que en las reuniones de la iglesia del domingo. Se llenaba el templo cada jueves para aprender a orar. Y lo que yo quería, infundirle fe. Así que empecé a hablar acerca de la fe en Dios, acerca de sus promesas, acerca de las formas diferentes que podemos orar, de cómo orar de manera conversacional, cómo orar en comunidad, cómo batallar en oración. Y cada tema lo preparaba como una predicación del domingo y luego
poníamos en práctica la oración. ¿Cómo podíamos orar en la iglesia? Y realmente Dios empezó a moverse en la iglesia de una manera extraordinaria. Ustedes saben que empezó a crecer la iglesia en número. Teníamos una congregación de más o menos 80 miembros en aquel tiempo. Ya a los 2 años sumamos 200 miembros. Es decir, tuvimos bautismo, la iglesia empezó a crecer. Luego saltamos, por supuesto, tuvimos un crecimiento mucho más grande. En un año bautizamos 300, 400 personas, otro año, otro tanto. Y llegamos a ser una congregación de varios miles de miembros. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó cuando nosotros aprendimos a orar. Aprendimos a creerle a Dios. Aprendimos que sus promesas son fieles, son verdaderas, que realmente Dios nos escucha. Y no es solamente un rezo, porque a veces, claro, salimos del catolicismo, muchos de nuestros hermanos vienen ya de un concepto de rezo, de repetición, y a veces esa repetición llega a ser como un castigo, como decía el cura, bueno, reza 10 Padre Nuestro, 5 Ave María por tal pecado, por esto. Entonces, y parece que esa herencia, podemos decir, que viene de nuestro pueblo latinoamericano, que luego que vienen al Evangelio conocen la verdad del Evangelio. A veces vienen con esas costumbres también y se toma la oración como algo secundario, que lo más importante tal vez sean otros aspectos de la vida de la iglesia y no necesariamente la oración. Y la oración, sin una verdadera oración, la iglesia no puede crecer, no puede madurar, no puede desarrollarse si no es a través de esa vida profunda de oración. Yo he aprendido eso, he tratado de aprender a orar. En mi juventud leí un libro, era adolescente todavía, escrito por Andrew Murray. Andrew Murray escribió un libro titulado Con Cristo en la Escuela de la Oración. No me acuerdo de su contenido, lo que me acuerdo el título nomás. El título del libro siempre estuvo conmigo, Con Cristo en la Escuela de la Oración. Yo le decía, Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero que mis oraciones lleguen a tu presencia. Yo quiero, como ha dicho que si creemos, podemos mover montañas. Si tuviera fe como un grano de mostaza, puede decir a este monte, quítate y échate. Y será hecho. Y me acuerdo de este texto. Cuando estuve en Egipto, fui con 2 pastores, que uno de ellos sentía el llamado de ser misionero en Egipto. Entonces, charlando, me invitaron a acompañarles y fuimos al Cairo, y fuimos a Alejandría y otros lugares. Y una misionera brasilera de la Convención Bautista de Brasil fue nuestra anfitriona, nuestra guía, nuestra intérprete. Ella hablaba el árabe, así que hacía de traductora, nos contaba acerca de la historia. Y entonces me contó algo que me impactó. Algo según ella, un poco de la historia de la iglesia copta. Ustedes saben, una iglesia cristiana se llama la iglesia copta en Egipto, que en otros países donde invadió el islamismo, es decir, los musulmanes atacaron, obligaron a todos los cristianos a hacerse musulmanes. Y si uno no se hacía musulmán, perdía primero privilegios en cuanto al comercio, la vida, a veces perdía su trabajo, no le daban oportunidades, o a veces eran encarcelados o expulsados del país.
Es decir, no, ellos no admiten otro hasta el día de hoy. En muchos países musulmanes no se admite el cristianismo. El cristianismo lo ven como una amenaza y el que se convierte al Islam se lo considera un traidor a la patria. Y yo conocí allí a un hombre, estaba todo lastimado, tenía cicatrices por todos lados. Le pregunté esas cicatrices que tenía, lo hizo su propia familia cuando él se convirtió a Cristo. Lo ataron con alambre, cortaron su cuerpo en distintas partes porque él se hizo cristiano, lo consideraron una vergüenza para su familia, para su ciudad, no lo podían ver, es decir, tenía que pagar con la vida en confesar a Jesucristo. Ni me impactó esto. Y yo digo, ¿por qué hay cristianos en Egipto siendo un país musulmán? Y ella me contó una historia. Cuando Egipto fue invadida por los musulmanes, ustedes saben que el Islam nació 400 años después de Jesucristo, por Mahoma, el profeta, invadiendo todo, tomaron ellos todo el norte de África hasta España, por el estrecho de Gibraltar, iban como para invadir toda Europa y sabemos las guerras que había en aquel entonces. Ahora, lo cierto es que ella me dice, cuando vinieron, el mismo sultán le dijo a los cristianos que si ellos ¿por qué creían en Jesucristo? Y que si ellos realmente tenían fe, tenían que creer lo que Jesús dijo. Dice, yo lo voy a dejar practicar su religión si se cumple esta palabra, que por la fe pueden mover una montaña. Si la montaña no se mueve, y le dio un plazo durante la semana por la oración de la iglesia, entonces ustedes o se hacen musulmanes o mueren, serían ejecutados. Estaban frente a la palabra de Dios y tienen fe como un grano de mostaza, leyó el sultán. Si dijera a este monte, muévete, el monte se movería. Yo quisiera que se mueva la montaña. Y ocurrió algo en la iglesia, estuvo ayunando y orando. Lo cierto es que cuando llegó el día, hubo un terremoto y se movió la montaña. Entonces me dice, lástima, dice, no tengo tiempo para llevarles, porque la montaña se plegó a otra y se formó como una V, ¿no? Como una especie de cueva. Y en esa cueva hasta el día de hoy los cristianos se reúnen recordando aquel milagro, que si uno tiene fe, la montaña se moverá. Yo no sé cuál es la situación de tu ministerio, hay montañas, de dificultades, de problemas que Dios puede mover. No es un enunciado, un dicho, es palabra de Dios. Y está cargada de toda la potencia, de todo el poder de lo alto. Cuando nosotros oramos, Dios mueve su mano. Y la mueve en nuestra congregación. Movió su mano en mi congregación, haciendo maravillas entre nosotros. Y yo confío que Dios va a hacer lo mismo con tu vida. Y oro para que así sea. Y mis oraciones están en todos los países de América Latina. Yo entré en Ubla precisamente por eso. Empecé a sentir carga en mi corazón. Digo, Señor, ¿qué pasa que tanta iglesia bautista no crecen, Señor? ¿Qué pasa que los pastores están tan desanimados? ¿Qué pasa con los líderes que caen? ¿Cuántos hay que han comenzado su ministerio y los han dejado? No pudieron soportar la carga que tenían. Y yo vi congregaciones tan pequeñitas y tan débiles, como me dijo en un congreso un chico del Perú, me acuerdo, estábamos en Guatemala en un congreso de UBLA
Entonces hablamos acerca de lanzar un proyecto de evangelización de toda América Latina que se llamaría luego Hay Vida en Jesús. Cuando yo mencioné acerca de la necesidad de crecer y que las iglesias bautistas tendrían que crecer, un joven me dijo, bueno, pero pastor, la iglesia bautista no crece. Si crecen no son bautistas, me dijo. Yo me quedé en un estado de shock. Digo, ¿cómo es eso? En su mentalidad, una iglesia para ser bautista tiene que bautizar 1 o 2 por año. Cuando yo le dije en mi iglesia bautizamos más de 200, 300 por año, él dice no puede ser una iglesia bautista. Yo me doy cuenta las limitaciones, es decir, en la mente está. Si yo creo que no es para mí, que esto es para otras denominaciones, si yo creo que esto no es lo que Dios ha planificado para mi vida, yo nunca lo voy a pedir, nunca lo voy a reclamar, no lo voy a buscar, o voy a resignar. Esta es nuestra manera de ser. La pregunta es, ¿qué tengo que cambiar para que cambie la situación? Si yo no cambio la manera de pensar, no mis acciones. Las acciones cambian cuando uno cambia su pensamiento. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar de la iglesia, la manera de organizar la iglesia, la manera de trabajar. Y sabía que recibiría muchas críticas por eso, pero valía la pena pagar el precio, porque realmente Jesús eso es lo que nos ha pedido. Una oración, mientras oraba, el Señor me pregunta, profundo en mi corazón, ¿está dispuesto a pagar el precio? Yo sabía lo que significaba. Me costó decir que sí, Señor, porque pagar el precio a veces uno sufre el aislamiento o la incomprensión, o no han entendido el propósito, pero vale la pena, les digo que vale la pena. Y la vida de oración de la iglesia vale pagar el precio de prepararnos para cosas mucho más grandes. Yo estaba pensando en compartir tantas cosas sobre la oración que no creo que tengamos el tiempo, no sé cuánto, no tenemos poco tiempo. Después podíamos compartir tal vez preguntas. Yo había pensado, mire todo lo que pensé, los temas. La oración como deleite en Dios. Pensé hablar sobre deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo deleitarnos en Dios? Para que Dios escuche nuestras oraciones. Otro tema. El poder del perdón en la oración. Y pensé, porque Jesús entrelazó la oración. Cuando oréis, perdonad, dijo Jesús. Entonces pensé, qué bueno sería desarrollar el perdón, porque a veces no sabemos perdonar. Y Dios no escucha nuestra oración si no perdonamos de corazón. Oraciones condicionales, otro tema. ¿Cómo podemos dirigir esa oración direccional? A veces nos derivamos, nos perdemos en el bosque y terminamos en el mismo lugar donde partimos. Pasan los años y no hemos avanzado nada. Círculo y volvemos al mismo punto que hemos estado hace 10 años y no hemos crecido en la oración. ¿Por qué? Porque no tenemos una dirección. ¿A dónde vamos?
pensé qué bueno sería hablar sobre este tema. La oración onírica. ¿Qué es la oración onírica? La oración cuando Dios nos habla por sueños. ¿Alguna vez el pastor predicó sobre la oración onírica? Miren, ¿y dónde sacó eso, pastor? Va a decir. Bueno, yo quiero mencionar solamente algunos ejemplos. El ejemplo de Abimelech cuando soñó y Dios le habló. Los sueños de Jeremías. Dice Jeremías, en esto desperté y vi que mi sueño era agradable. ¿Y qué Dios le habló en el sueño mientras él estaba orando con Dios, hablando con Dios? Y hay cosas preciosas que Dios le dijo y tal vez nos está diciendo hoy. ¿Qué te dice hoy? Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas. Dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia. Capítulo 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Capítulo 31, 3. Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el mismo capítulo del sueño de Jeremías, irán con lloro, mas con misericordia les haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, el cual no tropezarán. En el capítulo siguiente, el mismo capítulo dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Así ha dicho Jehová, sigue el sueño. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, aquellos que se fueron, los jóvenes que se perdieron, se alejaron de la iglesia, volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, porque yo saciaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. ¿Qué me dice, hermano? ¡Qué sueño! ¡Qué hermoso! Dice, soñé esto, que Dios me dijo todo esto en el sueño. Y vi que el sueño era agradable. Ustedes saben que muchos musulmanes se están convirtiendo a Cristo por sueños. Cerraron la puerta al cristianismo, está prohibido predicar. Sin embargo, hay cientos y cientos que están viniendo a Jesucristo porque Jesús se le apareció en un sueño. Hay uno que cuenta su testimonio, y hay un artículo en internet, tal vez, no sé si todavía está, pero dice, título dice, musulmanes conocen a Cristo a través de sueños y visiones. Esto es un creciente fenómeno que ocurre en el mundo islámico. Varias personas aseguran que Jesús se le apareció sobrenaturalmente y cambió sus vidas para siempre. El fenómeno de estos sueños y visiones se ha esparcido por el mundo musulmán desde Indonesia a Marruecos y más allá. Varios años atrás, Ali fue a la Meca. Cuando fui a la Meca, fui a honrar a la Kaaba y a cumplir las ordenanzas del Islam.
Pero esa noche vi a Jesús en un sueño. Primero Jesús tocó mi frente con su dedo. Luego de tocarme dijo, tú me perteneces. Luego me tocó encima del corazón. Has sido salvo, sígueme, me perteneces, me dijo. Así que decidí que no terminaría la peregrinación. Haré lo que sea necesario para seguir esa voz. La oración abre un mundo insospechado, lo que nunca imaginamos. Porque decimos, ¿cómo podemos alcanzar un país que está cerrado totalmente al evangelio y prohibido y se condena a muerte? Pero viene Jesús y lo cambia todo, porque hubo iglesia entera que estuvieron orando por el mundo musulmán. ¿Qué Dios puede hacer por Colombia? ¿Qué puede hacer por todo el Caribe? Yo creo que vendrá un tiempo de una gran manifestación del poder de Dios, y como pueblo de Dios y como ministro de Jesucristo descubrimos juntos la importancia y el poder de la oración. Bueno, no quiero continuar, ya me fui de la hora que me han asignado, pero si hay pregunta o entrar en el diálogo aquí, cómo no, con todo gusto podemos charlar, ¿verdad? No sé, ¿qué me dicen?